Entonces, hoy lo que tenemos previsto para hoy es el otro método. Hoy vamos a ver un método de iteración por partes. O sea, nosotros habíamos visto el miércoles pasado que la integral era al revés que la derivada. O sea, nosotros partíamos de una función y en vez de calcular la derivada, calculábamos la función original, ¿sí? Y en el método de sustitución vimos que se usaba cuando teníamos una función multiplicada por su función derivada o tenía una función compuesta. Bueno, el método de integración por partes lo que viene a hacer es aplicarlo en el caso de que no se pueda aplicar el método de sustitución. El método de integración por partes nos remite a la inversa de la regla del producto de las derivadas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos dos funciones, ahora lo vamos a escribir, y ahora vamos a ver cómo lo haríamos con derivadas, y después vamos a los ejercicios. Nosotros cuando teníamos dos funciones, que estaban multiplicando, y las queríamos derivar, hacíamos la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esto es lo que hacíamos nosotros en la regla del producto. Bueno, acá nosotros vamos a hacer el proceso al revés, ¿sí? O sea, nosotros en la regla de derivada, en la regla del producto de las derivadas, hacíamos todo esto. Si le aplicamos la integral a todos los términos, ¿sí? Si yo aplicara integral a cada término, tendríamos lo siguiente: f de x por g de x, y los vamos a derivar. O sea, le estoy agregando el símbolo de integral, o sea, estoy aplicando integrales en cada uno de los dos lados del igual en cada término, ¿sí? O sea, lo único que hice fue aplicarle el símbolo de integrales a cada término, ¿bien? Y vamos a resolver y despejar. Para resolver, nosotros sabemos que la derivada y la integral son como inversas, con lo cual acá nos va a quedar f de x por g de x, y a la primera de las dos integrales la vamos a pasar restando. Y ahora después vamos a ver cómo se aplica esto en la práctica. Lo único que hice hasta ahí es despejar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que aplicar esta fórmula para poder resolver una integral por el método de partes. Lo que sería nuestro ejercicio sería esta parte del igual. Esta sería nuestra consigna, ¿no? Nuestro ejercicio es este. Todo esto que está acá, que lo vamos a pintar con otro color, con azul, todo esto sería nuestra resolución. Ahora, ¿qué pasa? Como se habrán dado cuenta, si esta es nuestra consigna y esto sería nuestro resultado, fíjense que todavía sigue estando el símbolo de integral. ¿Qué quiere decir? Que resolvimos una parte, pero no terminamos de resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque de la misma forma vamos a tener que poder aplicar la tabla u otro método para resolver esta pequeña integral que nos quedó, que tiene que ser más fácil de resolver que la integral original, ¿sí?
Ahora lo vamos a hacer con algún ejemplo. Y lo que vamos a tener que ver también, o lo que vamos a tener que analizar es, como se habrán dado cuenta, dentro del ejercicio hay una función que es una función original y hay una que está derivada. O sea, fíjense los datos de las funciones que tenemos. En nuestro ejercicio original tenemos f común y tenemos g' de x. Eso forma parte de nuestra consigna. Pero fíjense que para poder encontrar nuestra resolución, vamos a tener que derivar la función f y vamos a tener que calcular la integral de g'. O sea que vamos a tener que, por un lado, derivar f y vamos a tener que sacar la integral de g. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros vamos a tener una consigna con dos funciones y vamos a tener que tratar de saber cuál de ellas es f común y cuál de ellas es g'. Y ahora le vamos a explicar cómo. Hasta acá más o menos. Sí, se Sí, entiende. profe. Bien, ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta cuál es cuál. Para eso hay una regla mnemotécnica, ¿sí? La regla mnemotécnica dice así. Primero vamos con las logarítmicas. Después vamos con las polinómicas. Después vamos con las exponenciales. Y con las trigonométricas. En realidad, antes de esto hay una que son las inversas de las trigonométricas que nosotros no las conocemos, que no las vemos. O al menos en este curso, en los cursos de matemática del CBC no se dan. Entonces, esta regla mnemotécnica lo que hace es decirnos cuál es la que hay que derivar. Entonces, si nosotros tenemos dos funciones multiplicadas y, por ejemplo, una es una polinómica y la otra es una exponencial, bueno, las vamos, sabemos en este orden cuál es la que tenemos que derivar y cuál no. Si tenemos una polinómica y una exponencial, como la polinómica viene primero en nuestra lista, la polinómica es la que va a haber que derivar y a la exponencial es la que le vamos a tener que calcular la integral, ¿sí? O sea, siempre se respeta este orden para saber cuál de las dos funciones es la que hay que derivar, ¿sí? Bien. Básicamente, Entonces, profe, ¿se deriva la que aparece primero y la segunda que pasa? ¿no te llega a escuchar bien? ¿Qué es lo que se hace por el orden? Sí Es entendí cuál que tenés sí, que derivar, pero... porque vos tenés, como estaba comentando, tu consigna es algo como esto. Entonces, una de las funciones es una función común y la otra ya está derivada. Para poder resolver el ejercicio, que es hacer todo esto, vas a tener que calcular la derivada de la función original. Por eso acá vas a tener que calcular cuál es la derivada de la función original y vas a tener que calcular la integral de la otra función. Entonces, cuando vos tenés un ejercicio y tenés dos cosas multiplicadas, ¿cómo sabés cuál hay que derivar y cuál no? Bueno, con este orden vos vas a poder saber cuál de las dos funciones es la que hay que derivar, ¿sí? Ok, gracias. Igual ahora lo vamos a hacer en algún ejercicio. Básicamente, esto es todo lo que tiene que ver con el método de integración por partes. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejercicios como para entender esto cómo funciona. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 5. Vamos a hacer el 5A. En el ejercicio 5A dice integral de x por coseno de x. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver es que acá no podemos aplicar el método de sustitución, porque si yo derivo a la x me da 1, y el coseno de x no es 1. Y si derivo el coseno de x me da menos seno de x, y por lo tanto
no es X. Entonces, no se puede aplicar el método de sustitución. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Entendemos por qué no podemos aplicar la sustitución? Sí, se entiende. Bien, entonces vamos a tener que aplicar el método de partes. Tenemos dos funciones multiplicadas y tenemos que decir, bueno, una de estas dos es f y la otra es g'. A una hay que derivarla y a la otra hay que calcularle la integral. Entonces, nosotros tenemos esta lista para saber cuál hay que derivar. Entonces, es importante que ustedes puedan reconocer cada tipo de función. Entonces, coseno de x, ¿qué es de nuestra lista? Una trigonométrica. Perfecto. ¿Y x? Una lineal. Es la lineal que forma parte de las polinómicas, ¿verdad? Entonces, como la polinómica en nuestra lista está antes que las trigonométricas, para nosotros x va a ser f de x y coseno de x va a ser g'. Esto es lo más importante del ejercicio, de poder entender primero que hay que aplicar el método de partes y cuál de las dos va a haber que derivarlas y cuál de la otra vamos a tener que calcular la integral. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Nosotros vamos a decir que f de x va a ser x. Y g' de x va a ser coseno de x. Entonces, cuando estamos en esta instancia, ¿qué vamos a hacer? A esta la vamos a derivar. Entonces, la derivada de x, ¿cuánto es, chicos? La derivada de x, 1. 1. Bien. Y cuando vamos acá a calcular, lo que vamos a tener que hacer es calcular la integral. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno. Seno, perfecto. Entonces, ya calculamos f' y g común. Entonces lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula. Yo la voy a escribir las primeras veces, no la voy a escribir todo el tiempo, pero la vamos a escribir las primeras veces. La fórmula decía que nuestro ejercicio iba a ser igual a f de x por g común menos la integral de f' de x por g común. Yo lo que hice acá es copiar la fórmula que teníamos más arriba. Si lo queremos ver con forma memotécnica, con colorcitos y con cositas que les puedan ayudar a ustedes, lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es f por g, que es esto por esto, con lo cual vamos a poner x por seno de x menos la integral de f' por g común. 1 por seno de x. Pero el ejercicio no se terminó porque nos queda por resolver esta integral. 1 por algo, el 1 se puede ir afuera de la integral, ¿verdad? Así que eso no sería ningún inconveniente. ¿Y cuál es la integral del seno? Menos coseno. Menos coseno. Con el menos de afuera se hace menos menos coseno, con lo cual más coseno de x. Más nuestra c. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Alguien no entendió cómo se resuelve una integral por partes, esta integral? O sea, aplicamos f por g. F por g. Menos la integral de f' por g común. Cuando hacemos eso, la integral que nos quedó es más chica, de forma tal que se pueda aplicar la tabla. Aplicamos la tabla y resolvimos el ejercicio.
De alguna forma, si nosotros quisiéramos corroborar este ejercicio, si está bien o no, lo vamos a hacer también porque es la primera vez que estamos haciendo esto, podríamos derivar nuestra respuesta y llegar a la consigna. Si hacemos eso, tendríamos que hacer. Lo vamos a hacer esta primera vez, ¿eh? Esto no forma parte del ejercicio, es una comprobación. Haríamos la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esa sería la derivada de este primer término. Y la derivada del segundo término, la derivada del coseno es menos seno de x. Fíjense que acá tenemos un seno de x positivo y un seno de x negativo. Lo que nos quedó fue x por coseno de x. Y fíjense que nuestro ejercicio decía x por coseno de x. ¿Se dan cuenta cómo el método de integración por partes es la inversa de la regla del producto de las derivadas? ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, profe. Bien, bueno, del mismo modo vamos a hacer los otros, porque esto, lamentablemente, chicos, o sea, la única forma de poder entenderlo es resolviéndolo, haciendo varios ejercicios. Así que vamos a tratar de hacer los más que podamos. Ejercicio B. El ejercicio B es muy parecido, así que yo no lo haría el B. Vamos a hacer el C, porque el B es más o menos igual. Integral de x por e a la x. Bien, y acá lo mismo. ¿Cuál de las dos es f común y cuál de las dos es g'? ¿Qué les parece? X es polinómica y E es exponencial. Con lo cual, f de x va a ser x y g' de x va a ser e a la x, ¿correcto? Entonces, acá vamos a derivar. La derivada de x es 1. Ah, una cosa que es muy importante, yo no lo dije, pero realmente lo es. Si ustedes acá eligen al revés, si llegaran a elegir al revés, lo que les va a pasar es que esta integral que les queda por resolver, no la van a poder resolver por tabla, se les va a complicar más. O sea, ustedes tenían algo que tenía x a la 1 y les tiene que quedar sin x, ¿sí? O sea, si yo hubiese si hubiese elegido al revés, la integral de x, ¿cuánto es? Es x al cuadrado sobre 2. O sea, me hubiese quedado más difícil para resolverlo, ¿se entiende? O sea, es muy importante que elijan la correcta, no pueden elegir como quieren. Por eso les di una lista con un orden, porque si lo eligen al revés, ¿sí? O sea, no pueden terminar de calcular la integral. Así que lo más importante es saber cuál es f y cuál es g'. Bien, la derivada de f es 1, la integral de la g, gracias a Dios, es la misma exponencial. Bueno, entonces, otra vez lo mismo. F por g. Entonces, x por e a la x menos la integral de f' por g común. O sea, 1 por e a la x. Y acá directamente se nos resuelve el problema y aplicamos la tabla. La integral de a la x es e a la x. Y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. ¿Bien? ¿Lo siguieron? Sí, sí. Sí, profe. Genial. Vamos a hacer el D. El D es un poquitín más difícil, por eso lo vamos a hacer. Porque podemos ser malos nosotros. Entonces, como podemos ser malos, vamos a hacer el D. X al cuadrado por e a la x. Bien. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a aplicar lo mismo. Entonces vamos a decir, bueno, f de x va a ser x cuadrado, ¿verdad?
Y g' de x va a ser e a la x. ¿Hasta acá va bien? ¿Alguien no entendió cómo elegí? Bien. Bueno, acá vamos a derivar. La derivada de la función f de x igual a x al cuadrado es 2x. ¿Está bien? Y la integral de a la x es a la x. Y aplicamos la fórmula. F por g menos f' por g común. Entonces, f por g menos la integral de f común, perdón, f derivada por g común. Fíjense que acá, todavía, lo que nos está pasando es que no podemos calcular esta integral por tabla. ¿Por qué? Porque me quedó dos funciones que están multiplicadas entre sí. Pero pensémoslo, antes teníamos x cuadrado y ahora tenemos x sin exponente. Está más fácil que antes, ¿no? O sea, parece como que se va reduciendo, ¿no? Entonces, cuando nos pasa esto, lo que vamos a hacer van a ser dos cosas. Por un lado, el 2 que está multiplicando lo vamos a poder extraer fuera de la integral. Y como acá nos queda una integral que todavía no podemos resolver por tabla, vamos a tener que aplicar el método de partes nuevamente. ¿Por qué? Porque si yo derivo la función f de x igual a x y la derivo, me va a dar 1. Y cuando quiera resolver esa integral, voy a poder hacerlo. Entonces, es aplicar de nuevo el método de partes. O sea, tenemos método de partes dos veces. Y eso sucedió porque la x estaba elevada al cuadrado. Entonces, acá de nuevo, f por g y f' por g común. Entonces, vamos a decir que x al cuadrado por e a la x menos 2 por corchete f por g. Entonces, x por e a la x menos la integral de f' de x por e a la x. O sea, 1 por e a la x diferencial de x. O sea que nuestra integral es f por g menos f' por g común. Y ahora sí, el ejercicio se redujo de tal forma que podemos aplicar la tabla, porque la integral de a la x es e a la x, con lo cual x al cuadrado por e a la x menos 2 por x por e a la x menos e a la x más c. Lo que se podría hacer es distribuir el 2 y después sacar factor común, pero más que eso, no hay forma de resolver en nuestro ejercicio, ¿sí? Se entiende que acá el problema que tuvimos es que como la x estaba elevada al cuadrado, tenemos que aplicar el método de partes dos veces, ¿sí? Vamos a hacer el e y vamos a calcular la integral del logaritmo. Bien, acá ¿cuál es la situación, chicos, en este ejercicio? Yo voy a escribir este ejercicio diferente, pero quiero que lo entendamos. Lo primero que vamos a hacer es pensar, ¿la integral del logaritmo está en la tabla? No, No, perfecto. ¿Hay dos funciones multiplicando? No. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir este ejercicio diferente. Yo voy a poder poner 1
por logaritmo natural de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque 1 por algo me da lo mismo. ¿Bien? Entonces, ahora sí tengo dos cosas que están multiplicando. Y cuando ustedes ven un logaritmo, esa va a ser nuestra f común, y la otra función va a ser g' de x. Y entonces lo vamos a resolver. Cuando lo resolvemos vamos a decir que f de x es igual al logaritmo natural de x. Y g' de x va a ser 1. Acá vamos a calcular la derivada. Y acá vamos a calcular la integral. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿sí? O sea, esto yo lo determiné con la lista en qué orden se deriva, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, primero el logaritmo y después la otra función. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y la integral de 1, ¿cuánto es? X. X, muy bien. Entonces, vamos a hacer f por g y f' por g. Entonces, f de x por g de x menos la integral de f' de x, que es 1 sobre x, por g común. Fíjense que acá estas las puedo simplificar. Y me queda calcular la integral de 1. ¿Cuánto es la integral de 1? X, con lo cual esto va a ser logaritmo natural de x por x menos x más c. Si quiero puedo sacar factor común x y puedo poner logaritmo natural de x menos 1 más c. De estas cualquiera de las dos formas es correcto, ¿sí? ¿Más o lo entienden? Sí, profe. O sea que acá el logaritmo nos viene como a ayudar. Vamos a hacer el f. Porque podemos seguir siendo malos, ¿no? La integral de x por e a la 5x. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos va a ser f y cuál va a ser g', chicos? F va a ser X. F de x va a ser x, o sea que esta va a ser f de x, perfecto. Y esto va a ser g' de x, muy bien. Entonces, yo voy a anotar lo que ustedes dijeron y lo vamos a resolver. Entonces, ustedes dicen que f de x es x. Y g' de x es igual a e a la 5x. Entonces, acá vamos a calcular la derivada. La derivada de x es 1. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a tener que calcular la integral. ¿Qué nos pasa, chicos, acá? ¿Cuánto es la integral de e a la 5x? No aparece en la tabla. No aparece en la tabla. Entonces, es como si nosotros tuviéramos que hacer la integral de e a la 5x. Cuando nosotros tenemos esto, es como que tuviéramos que una función compuesta, ¿verdad? Entonces, para poder calcular la integral dentro del método de partes, es como que tuviéramos que aplicar una sustitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos una función compuesta. Si nosotros dijéramos que 5x es igual a t, podríamos decir que
5 del diferencial de x es igual al diferencial de t. Entonces, esto viene siendo t. Y lo que nos queda por reemplazar es el diferencial de x. Que el diferencial de x lo vamos a tener que despejar. El diferencial de x va a ser igual a 1/5 del diferencial de t. Que esto es lo que nosotros ya veníamos haciendo y trabajando. Entonces, cuando vamos a resolver esa integral, vamos a tener la integral de e a la t por 1/5 del diferencial de t. El 1/5 se va fuera de la integral, y la integral de e a la t es e a la t. Con lo cual, nuestro ejercicio viene dando 1/5 por e a la 5x. Acá no hace falta ponerle más c. O sea, cuando terminemos todo nuestro ejercicio, nuestra consigna original, vamos a poner el más c. Hasta ahora tenemos 1/5 por e a la 5x. Con lo cual, g común de x va a ser 1/5 de e a la 5x. ¿Bien? O sea que yo tuve que hacer todo este cálculo auxiliar para poder poner cuál es g común. ¿Estamos? Y una vez que hicimos eso, f por g y f' por g común. Entonces, f por g menos la integral de f' por g común. Ahora lo que vamos a hacer es, los números los vamos a sacar multiplicando afuera de la integral, y nos va a quedar x por 1/5 de e a la 5x menos 1/5 por la integral de e a la 5x por el diferencial de x. Y el ejercicio ahí se redujo, porque ahora tengo una sola función multiplicando. ¿No? ¿Se ve que está más fácil que antes? Bueno, y acá lo vamos a resolver. Nosotros tenemos x por 1/5 de e a la 5x menos 1/5, y hay que calcular la integral de e a la 5x. Nosotros no la vamos a calcular. ¿Por qué? Porque ya la habíamos hecho acá. Es esta misma. O sea que ya sabemos cuánto es la integral de e a la 5x. Nos va a dar 1/5 de e a la 5x. O sea, no la hacemos de nuevo. Y este es el resultado de nuestra integral. ¿Alguien no siguió esta? Bien.
nosotros teníamos que determinar a US cuál es f y g común. Determinamos que f es la polinómica y g' es la función que tenemos que calcular la integral. Entonces, cuando calculamos la integral tenemos e a la 5x, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta integral es una función compuesta, porque no tenemos e a la x, ¿sí? Entonces, tenemos que ver dónde reemplazamos la t. 5x va a ser t. Entonces, derivamos, porque este paso para calcular es derivar. La derivada de 5x es 5, la derivada de t es 1. Cuando nosotros vamos a sustituir, 5x es t. Nos queda por descubrir cuál es el diferencial de x. El diferencial de x va a ser 1/5 por el diferencial de t. Entonces me queda e a la t por 1/5 del diferencial de t. Y ahí directamente se pudo resolver. Porque después la integral de a la t es e a la t, ¿verdad? Genial. Ahí se corta y volvemos, chicos. Bien, bueno, y después de eso reemplazamos, o sea, pudimos averiguar porque después la integral que nos quedó acá, o sea, fue esta misma que era la que usamos en la sustitución para descubrir cuánto era g común, o sea que acá no tuvimos que hacer todo el proceso de nuevo, ¿sí? Bien, vamos a hacer el ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente es el GEM. Bien, acá un poco lo mismo, ¿no? Hay una que vamos a tener que calcular la derivada y otra que vamos a tener que calcular la integral, ¿sí? Yo lo voy a escribir diferente, voy a poner x por 3x más 1 a la 1/2. Y acá lo mismo que hicimos hace un ratito, ¿no? F va a ser x. Y esto va a ser g'. Entonces, f de x es igual a x con lo cual la derivada da 1. Y acá g' de x es 3x más 1 a la 1/2. Como dije, acá van a derivar y acá van a calcular la integral. Como esto no lo pueden hacer por tabla, van a tener que aplicar la sustitución, porque es como que ustedes tuvieran este ejercicio. Integral de 3x más 1 a la 1/2. Entonces, si nosotros resolvemos esta integral para poder averiguar cuál es g común y hacer el método de partes, vamos a tener que hacer una sustitución en el medio, va a ser 3x más 1, va a ser t, 3 por el diferencial de x va a ser igual al diferencial de t, porque acá en este proceso tenemos que derivar. Entonces, lo que está acá adentro esto es t. Lo que nos queda por reemplazar es este diferencial de x, que lo vamos a poner con otro color.
tenemos que averiguar cuánto vale el diferencial de x, entonces sabemos que el diferencial de x va a ser igual a 1/3 del diferencial de t. Y hacemos todas las sustituciones, es decir, en vez de poner 3x más 1, ponemos t. Y en vez de poner diferencial de x, vamos a poder poner 1/3 del diferencial de t. El número lo podemos poner afuera de la integral, o sea que vamos a tener 1/3 por, y la integral de t al 1/2 es t a la 3/2 sobre 3/2. O sea, en vez de dividido 3/2, puede ser por 2/3. O sea, 2/9, porque 2 por 1 es 2. 3 por 3 es 9. O sea, 2/9 de 3x más 1 a la 3/2. Y este 3x más 1 era la t, ¿verdad? Entonces con eso descubrí esto que está acá. O sea que eso va a ser 2/9 de 3x más 1 a la 3/2. Una vez que hicimos eso, de vuelta, ¿no? F por G y F' por G común. Entonces, volvemos a hacer eso mismo. F por G menos la integral de F' por G común. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, todos los números los vamos a poner fuera de la integral. O sea que vamos a tener x por 2/9 de 3x más 1 a la 3/2 menos 2/9 de la integral de 3x más 1 a la 3/2. Fíjense que el ejercicio se hizo más chico. ¿Por qué? Porque ahora tengo una función sola. ¿Cómo creen que vamos a resolver la integral de 3x más 1 a la 3/2? Con la sustitución que ya hicimos. Con la sustitución que hicimos, pero nos va a dar otra respuesta. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a la 3/2 y no a la 1/2. Pero es la misma sustitución. Muy bien. O sea que vamos a tener que hacer 3x más 1 igual t. Quiere decir que 3 por el diferencial de x va a ser igual al diferencial de t. Y el diferencial de x va a ser igual a 1/3 del diferencial de t. Cuando nosotros calculamos esta integral, bueno, reemplazamos. Y nos va a quedar una integral bastante más chica. Yo lo voy a hacer aparte, después voy a pasar la respuesta directamente ahí. Si nosotros hacemos eso, nos va a quedar la integral de t a la 3/2 por 1/3 del diferencial de t. Es decir, donde teníamos 3x más 1, puse t. Y donde tenía el diferencial de x, puse 1/3 del diferencial de t. El 1/3 se va afuera de la integral. Y la integral de t a la 3/2 va a ser t a la 5/2 sobre 5/2
que sería lo mismo que 1/3 por 2/5 de 3x más 1 elevado a la 5/2. Y acá podemos hacer 2 por 1, 2 y 3 por 5, 15. Quiere decir que esto nos da 2/15 de 3x más 1 a la 5/2. Obvio que todo lo otro se sigue escribiendo. Yo ahora lo escribo. Sería x por 2/9 de 3x más 1 a la 3/2 menos 2/9 por 2/15 por 3x más 1 a la 5/2 más c. ¿Más o chicos lo entendieron? O sea que en este caso sí tuvimos que volver a hacer la sustitución. Ahí, en este caso sí tuvimos que volver a hacer la sustitución, tal cual. Profe, ¿me mostrás la segunda sustitución, por favor? La segunda, acá, Sí. ¿bien? Ya casi terminé de copiar. ¿Ya terminaste? Sí. Genial, Juan. El H no lo voy a hacer porque es muy parecido. Vamos a hacer el I. El I dice x a la cuarta por logaritmo natural de x. Acá, ¿qué les parece? ¿Cuál va a ser F y cuál va a ser G'? F va a ser x a la cuarta y g' el logaritmo. No, Al revés me parece, acá ¿no? es al revés, Lucía, porque el logaritmo en nuestra lista estaba primero. F va a ser el logaritmo y G' va a ser x a la cuarta. ¿Sí? Recordá que si vos, quiero que lo pienses, Lu, para que entiendan esto conceptualmente. Si vos ponés que esto es al revés, yo voy a borrarlo y lo voy a escribir mal. No copien, chicos, pero quiero que lo entendamos. Si nosotros decimos que esto va a ser f de x y esto va a ser g', a esta le van a tener que calcular la derivada. La derivada de x a la cuarta va a ser 4x al cubo, ¿verdad? Y a este le van a tener que calcular la integral. ¿Cómo es la integral del logaritmo por tabla? Claro, no tiene. No tiene. Entonces, esto quiere decir que está al revés. ¿Se dan cuenta cómo si ustedes eligen al revés, se les traba el ejercicio, ¿no? Eso es lo que yo quiero que también entiendan, que no lo pueden elegir al revés, porque si lo eligen al revés, no lo pueden resolver. Entonces, esta va a ser g' de x, y esta va a ser f común. Entonces, f de x es logaritmo natural, y g' de x es igual a x a la cuarta. Yo igual les digo que cuando ustedes tienen el logaritmo acá los viene a ayudar y un montón. Ya van a ver. Ya se van a acostumbrar también. Acá derivan
La derivada del logaritmo natural, sí lo pueden sacar, es 1 sobre x, ¿verdad? Y la integral de x a la cuarta nos va a dar x a la 5 sobre 5. Entonces, f por g y f' por g común. Entonces, logaritmo natural de x por x a la 5 sobre 5 menos la integral de f' de x por g común, x a la 5 sobre 5. Y acá vamos a poder hacer varias cosas. Este 5 y este 1 los vamos a poder poner fuera de la integral, con lo cual es como si nuestro ejercicio tuviéramos lo siguiente. Logaritmo natural de x por x a la 5 sobre 5 menos un quinto de la integral de... Y acá tenemos x a la 5 dividido x. Acá es como si tuviéramos x a la 1 y acá tenemos x 5 veces, nos queda x a la 4. Con lo cual acá vamos a tener la integral de x a la cuarta. La integral de x a la cuarta sí ya la podemos resolver. Porque la integral de x a la cuarta sigue siendo x a la 5 sobre 5. O sea que acá va a ser por x a la 5 dividido 5 más c. ¿Se entiende cómo acá el logaritmo nos ayudó a reducir una de las dos funciones? Nosotros cuando arrancamos esta integral teníamos dos funciones que estaban multiplicadas, pero cuando derivamos el logaritmo natural, nos permitió que se pueda simplificar con la otra función. Entonces, el ejercicio se redujo de una forma tal que podamos usar nuestra tabla de integrales. Y la integral de x a la 4 es x a la 5 sobre 5. Podríamos sacar factor común, x a la 5 sobre 5 o alguna cosa así, pero no mucho más que hacer eso. ¿Bien? ¿Alguien no lo siguió ese? Bien. Los demás son más o menos parecidos. Vamos a hacer otros que traje hoy, que son diferentes a los de la guía, para agregar otras cosas diferentes. Vamos a hacer, por ejemplo, uno que dice así. El ejercicio dice integral de 5x más 5, ¿no? E a la 5x más 5 por e a la 5x. Bueno, ¿y acá qué les parece, chicos? La F va a ser lo que están entre el paréntesis, ¿puede ser? La F va a ser lo que está entre paréntesis, exactamente. Entonces, nosotros vamos a decir que esto es f de x y esto es g' de x. Entonces,
f de x es igual a 5x más 5. Le calculamos la derivada de 5x más 5, ¿cuánto es? Cinco. Perfecto, la derivada es 5. Y g' de x va a ser e a la 5x. Y acá van a tener que calcular la integral. Con lo cual acá hay que calcular esta integral, e a la 5x. Ya la habíamos hecho. Un quinto por E5 por X. O sea, acá deberían aplicar la Pero sustitución. Yo voy a poner el resultado. Acá ustedes deberían hacer 5x es igual a t, y deberían hacer 5 del diferencial de x es igual a el diferencial de t, y el diferencial de x es un quinto del diferencial de t. Cuando ustedes calculaban todo esto y reemplazaban, porque esta creo que ya la hicimos, esto nos daba, si no me equivoco, un quinto de e a la 5x. ¿Verdad? Perdón, sin el diferencial de x acá, ya está calculado. Entonces, acá vamos a poner un quinto de a la 5x. F por G y F' por G común. Entonces, 5x más 5 por un quinto de e a la 5x menos la integral de F común por G común. Y los dos 5 los voy a poder simplificar. Y me volvió a quedar la integral de e a la 5x, que ya la calculamos. Entonces, ya el ejercicio ya es muy, muy fácil, donde ponemos 5x más 5 por un quinto de e a la 5x menos, y la integral de e a la 5x ya sabemos que es un quinto de e a la 5x más c. Y ahí terminó el ejercicio. Vamos a hacer otro. El próximo ejercicio dice así: integral de 3x al cuadrado menos 2x por el logaritmo natural de x. Y acá, lo que hicimos hace un ratito, esto va a ser f, y esto va a ser g'. Entonces, vamos a calcular la función f de x es igual al logaritmo natural de x. Derivamos, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. G' de x es igual a 3x al cuadrado
menos 2x. Y acá vamos a calcular la integral. Acá se calcula la integral por cada término, ¿sí? La integral de 3x cuadrado, ¿cuánto es, chicos? Tres x al cubo sobre 3. O sea, x al cubo. Porque se van a poder simplificar los 3, ¿verdad? Y la integral de 12x va a ser x cuadrado. ¿Estamos? Porque acá lo que hicimos fue calcular la integral de cada término. Entonces, f por g común menos la integral de f' por g común. Entonces, f sería logaritmo natural de x por 3x al cubo menos x cuadrado menos la integral de 1 sobre x por x al cubo menos x cuadrado por el diferencial de x. Y acá, si se dan cuenta, nos quedaron otra vez dos funciones. Pero lo que vamos a hacer acá es aplicar la propiedad distributiva. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar logaritmo natural de x por x al cubo menos x cuadrado menos la integral de 1 sobre x por x al cubo es x cuadrado. Y 1 sobre x por x cuadrado es x común. Y ahora sacamos la integral de cada término. O sea, logaritmo natural de x por x al cubo menos x cuadrado menos la integral de x cuadrado va a ser x al cubo sobre 3. Y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Más la constante. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Buenísimo, vamos a hacer otro. Que dice así. Integral de 3x sobre 2x más 1 a la 5. Y ustedes acaban de decirme, profe, acá vos no explicaste cómo se hace con división. Seguramente me van a decir eso. Lo que tenemos que ver es de acomodar el ejercicio de otra forma, porque podemos Ya poner, multiplicas por menos 1. primero el 3 lo podemos poner afuera, es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Y lo segundo que vamos a hacer es vamos a poner 2x más 1 a la menos 5. Acuérdense que el exponente negativo daba vuelta a la fracción. Entonces, de esta forma ya tenemos escrito esto de dos funciones multiplicándose entre sí. Y ahí sí van a poder calcular eso. ¿Cuál va a ser f, chicos, de acá de esto? Esto es f X. y esto es g', ¿verdad? Entonces,
f de x es x. F' de x es igual a 1. G' de x va a ser igual a 2x más 1 a la menos 5. Y G común, vamos a tener que calcularlo aparte, porque deberíamos hacer una sustitución. Entonces, 2x más 1 es t. 2 por el diferencial de x es igual al diferencial de t. Cuando vamos a sustituir, 2x más 1 es t. Nos queda averiguar cuánto es el diferencial de x. El diferencial de x va a ser igual a 1/2 del diferencial de t. Entonces, integral de t a la menos 5 por 1/2 del diferencial de t. Entonces vamos a tener 1/2 por, y la integral de t a la menos 5 va a ser t a la menos 4 sobre menos 4. Entonces, 1/2 y este menos 4 de abajo me va a quedar menos 1/8 de 2x más 1 a la menos 4. Y ahí calculamos la integral. Y una vez que calculamos esa integral, aplicamos la fórmula. Entonces vamos a hacer f por g y f' por g común. Entonces, nosotros vamos a hacer f por g menos la integral de f', que es 1, por menos 1/8 de 2x más 1 a la menos 4. ¿Cómo lo vamos a terminar? Bueno, vamos a tener que hacer, por un lado, el 1/8 lo vamos a poder poner fuera de la integral. Entonces nos va a quedar más 1/8, porque menos por menos es más. Y ahora hay que calcular la integral de 2x más 1 a la menos 4. Y otra vez van a tener que aplicar la sustitución.
2x más 1 es t. 2 por el diferencial de x es igual al diferencial de t. O sea que el diferencial de x va a ser igual a 1/2 del diferencial de t. Y ahora vamos a calcular nuestra integral. Nuestra integral va a ser t a la menos 4 por 1/2 del diferencial de t. El 1/2 se va a ir afuera de la integral y después calculamos la integral de t a la menos 4, que será t a la menos 3 sobre menos 3, o sea, menos 1/6 de 2x más 1 a la menos 3. O sea que acá vamos a tener que poner 1/8 por menos 1/6 de 2x más 1 a la menos 3 y copiar todo lo anterior, ¿no? Más c. Porque el ejercicio viene con un menos. Menos, menos 1/8. Menos por menos, más. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer otro. El ejercicio siguiente que vamos a hacer es este, que dice integral de x al cubo por e a la x. Acá, ¿qué les parece cuál es cuál, chicos? X al cubo no es Este sería f. f de x y esto sería g común, ¿verdad? Perdón, g'. En algunos Sí, libros van a ver que en vez de poner f de x, les van a poner diferente, o en algún apunte que nosotros tengamos, van a tenerlo puesto como diferente, pero yo para que lo entiendan, es como que donde dicen, así lo van a tener con otras siglas, como por ejemplo, D, esto aparecen en otros libros con otros apuntes, B y DU, es lo mismo, porque esta está derivada y le tenemos que calcular la integral, y esta es la común y hay que derivarla. O sea, a veces están escritos, o sea, si ustedes buscan algún libro, algún apunte, puede ser que esté escrito diferente, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, entonces, a x al cubo lo vamos a derivar. La derivada de x al cubo, ¿cuánto es? 3x cuadrado. 3x cuadrado, perfecto. Y la integral de e a la x es e a la x.
O sea que acá derivamos y acá le calculamos la integral. Bien, y hacemos f por g y f' por g común. Ahora cuando volvemos, los terminamos, ¿sí? Entonces, mientras siguen sumando, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. Entonces, f común por g común menos la integral de f derivado por g común. Y el 3 lo vamos a poner multiplicando afuera de la integral. ¿Y qué nos pasó? No lo pudimos resolver porque tenemos x cuadrado y a la x, con lo cual vamos a tener que volver a aplicar el método de partes. Entonces, otra vez, esto es f y esto es g'. Entonces, lo que tienen que hacer es hacerlo de nuevo y siempre respetar lo que dijeron antes, que f de x sea la polinómica y que g' sea la exponencial. Entonces, acá derivan la derivada de x cuadrado nos va a dar 2x. Y la integral de a la x es e a la x. Y otra vez habría que hacer f por g menos f' por g común. Entonces, x al cubo por e a la x menos 3 por f común por g común, x cuadrado por g común e a la x, menos la integral de f' por g común, 2x por e a la x por el diferencial de x. Y si bien este 2 lo vamos a poder poner fuera de la integral, nos va a quedar algo para resolver. Porque yo puedo poner este 2, lo puedo sacar de acá, y ponerlo directamente acá, afuera de la integral. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía no lo puedo resolver, porque tengo dos funciones. O sea, otra vez, esto es f, y esto es g común, g', perdón. Entonces, otra vez, f de x es igual a x. G' de x es igual a e a la x.
Acá vamos a derivar. Y acá vamos a calcular la integral. La derivada de x es 1. Y la integral de e a la x es e a la x. Entonces aplicamos la fórmula. F por g menos la integral de f' por g común. Entonces, x al cubo por e a la x menos 3 por x cuadrado por e a la x menos 2 por f por g, x por e a la x, menos la integral de f' por g común, 1 por e a la x, que es e a la x. Y ahora hay que resolver esta integral. Esta integral se puede resolver por tabla. Ya ahí sí se redujo el ejercicio y se puede calcular por tabla. Entonces, nuestra respuesta será x al cubo por e a la x menos 3 por x cuadrado por e a la x menos 2 por x por e a la x menos e a la x más c. Son un montón de pasos, profe. Porque el problemita fue que la x estaba elevada al cubo, y al estar la x elevada al cubo, tuvimos que aplicar, y no teníamos logaritmo, tuvimos que aplicar el método de partes 3 veces. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Bien. Vamos a hacer el último ejercicio de hoy y los dejo que descansen. El último ejercicio que tenemos para hoy también es un poquito pesado, pero lo vamos a hacer. Y dice así. Integral de x al cubo por coseno de x al cuadrado. Acá, ¿cómo les parece que será? X al cubo es F. X al cubo es f. Bueno, entonces lo vamos a resolver. Hay varias formas de hacer este ejercicio. A mí no se me hubiese ocurrido hacer así directamente, o sea, eso hubiese sido la forma que a ustedes se les hubiese ocurrido, pero piensen lo que habíamos hablado hace un ratito, que nosotros tengamos x al cubo acá, si lo derivamos nos da parecido a x cuadrado, ¿sí? Entonces, yo hubiese escrito antes el ejercicio diferente, hubiese hecho
esto, ¿no? Por ejemplo, pensar que esta x al cubo es lo mismo que x por x cuadrado. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? X por x cuadrado es x al cubo. Yo hubiese hecho esto primero. X por x al cuadrado es x al cubo. ¿Por qué? Porque Si no, vamos a tener que hacer lo del ejercicio anterior 3 veces. se te va a complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque yo puedo primero plantear x al cuadrado es igual a t. Entonces, esto va a ser t. Esto también va a ser t. Cuando derivamos, hacemos la derivada de x cuadrado y nos da 2x por el diferencial de x es igual al diferencial de t. Fíjense que a nosotros acá tenemos para reemplazar esta x y este diferencial de x, con lo cual es esto mismo que está acá, quiere decir que el 2 lo voy a poder despejar. Si hago eso, el ejercicio se va a reducir un montón, porque yo voy a poder hacer x por el diferencial de x es igual a 1/2 del diferencial de t. Bueno, y ahora hago la sustitución. Entonces, calculo la integral de, en vez de poner x cuadrado, pongo t por coseno de t, porque en vez de poner x cuadrado pongo t, y en vez de poner x por el diferencial de x, voy a poner 1/2 por el diferencial de t. Una vez que tenemos esto que está más chico, porque antes teníamos un montón de cosas y esto está más chico, vamos a hacer varias cosas. El 1/2 lo vamos a sacar fuera de la integral. O sea que tenemos 1/2 por la integral de t por el coseno de t. Y acá sí ya es más fácil, porque f de t va a ser t y coseno va a ser g' de t. Entonces, vamos a hacer f de t es igual a t, g' de t es igual a coseno de t. Bien, acá calculamos la derivada. La derivada nos da 1. Y acá la integral del coseno es seno. ¿Por qué calculamos la integral? Y acá hacemos f por g y f' por g común. O sea que nuestro ejercicio va a ser algo así como un medio por f por g menos la integral de f' por g común. Y el ejercicio se redujo de tal forma que puedo aplicar la tabla de integrales. No, la integral del coseno es seno. La derivada del coseno es menos seno. Tenés que tener cuidado con la tabla que estás usando, Rodolfo. O sea,
La derivada de coseno es menos seno. Y la integral del coseno es seno. ¿Sí? ¿Te fijaste en la tabla correcta? Bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, el ejercicio se redujo y vamos a poder calcular la integral por tabla. Quiere decir que nosotros vamos a poder poner 1/2 por t por seno de t. Y la integral del seno es menos coseno. Con el menos de afuera va a ser menos menos, va a ser más coseno de t más c. Pero cuando ustedes hagan esto en el día del parcial, no lo van a encontrar en el choice como respuesta a esto. ¿Por qué? Vamos a encontrar la t como x cuadrado. Exacto, o sea que ustedes van a tener que poner 1/2 por x cuadrado por seno de x cuadrado más coseno de x cuadrado más c. Chicos, ¿lo entendieron más o? O sea, esto nosotros, ¿por qué lo hicimos diferente este ejercicio? Porque a mí me parecía más práctico pensar que como x al cubo y x cuadrado son parecidos, bueno, tratemos de escribirlo de otra forma para poder aplicar una sustitución primero. Una sustitución nos vino genial, porque si no hubiésemos tenido que poder aplicar el método de partes varias veces, y no solo eso, sino que cuando calculáramos la integral del coseno de x al cuadrado, hubiésemos tenido que aplicar sustitución después. Entonces, por ahí aplicar una sustitución antes de hacer el ejercicio, hace que el ejercicio sea más chico. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda de estos? ¿Hay algún ejercicio que no hayan entendido? ¿Algo que quieran preguntar? O sea, nosotros con esto, chicos, en realidad pueden hacer todos los ejercicios hasta el 7 sin incluir. ¿Bien?